Vamos a un segundo tema. Uno de los puntos pendientes en la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC es cómo se van a escoger los magistrados que integrarán el Tribunal Especial para la Paz, es decir, quienes tendrán la labor de juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia. Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos propuso que las altas cortes participen en la selección de estos importantes magistrados. El pasado 15 de diciembre, las delegaciones de las FARC y del gobierno colombiano en los diálogos de paz presentaron un acuerdo conjunto en uno de los puntos más neurálgicos de la agenda. En 63 páginas se acordó crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, dentro del cual se articularon múltiples mecanismos, pero quizá el que más se llevó la atención y generó polémica es el referente a la Jurisdicción Especial para la Paz. De acuerdo con el texto, los únicos que pagarán cárcel serán quienes no confiesen la verdad de sus crímenes o lo hagan tardíamente. El resto, con tan solo aceptar que cometieron sus delitos y aportar verdad, podrán acceder a amnistías e indultos. Quienes cometieron crímenes de lesa humanidad no pagarán penas de prisión si aceptan su responsabilidad. Únicamente serán sancionados con restricciones a su libertad. Estos serán juzgados por un Tribunal Especial para la Paz, que estará conformado por 20 magistrados colombianos y además 4 extranjeros, que no podrán ser escogidos directamente por las partes en la mesa de conversaciones. 68. Las partes establecerán de mutuo acuerdo y antes de la firma del acuerdo final los criterios y mecanismos de selección y nombramiento de los magistrados de las salas y secciones, los integrantes de la unidad de investigación y acusación y de la Secretaría Ejecutiva, no pudiendo ser elegidos los anteriores directamente por las partes en la mesa de conversaciones en el mecanismo de escogencia. Es claro en el acuerdo que las partes no podrán escoger directamente a los magistrados, pero sí los mecanismos de selección de estos. Los magistrados no serán nombrados, como suele decirse en Colombia, a dedo. En efecto, se ha acordado que no podrán ser elegidos directamente por las partes en la mesa de conversación. El mecanismo de escogencia al día de hoy sigue generando debate en las altas esferas de la política colombiana. Recientemente el mandatario colombiano sugirió que las altas cortes puedan elegir a estos magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Se han hecho propuestas de parte del gobierno para que nuestras propias cortes tengan un papel en esa designación, jueguen un rol en los procedimientos. Eso está todavía por definirse. Para reconocidos juristas como el exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, esto le haría daño a la justicia. Si el Tribunal Especial se ha creado por fuera del sistema judicial, lo cual supone una cierta desconfianza en el Poder Judicial, pues como que no tiene mucho sentido que no se le da confianza para decidir, pero sí para nombrar a los magistrados. Pero otra opinión la tiene Alfonso Valdivieso, quien también fue el máximo representante del ente acusador en Colombia. Yo estoy totalmente de acuerdo que ese es uno de los escenarios por explorar. Estamos en una negociación dentro del Estado de Derecho de Colombia, de nuestro país, y las Cortes, desde luego, tienen la legitimidad suficiente para generar confianza entre la ciudadanía y, desde luego, garantizar que esa selección les dé imparcialidad. Desde el Congreso, el senador por el Partido Centro Democrático Ernesto Macías criticó que el presidente no consulte estas propuestas con el legislativo. Para Santos el Congreso es su mandadero. Dice que lo del Tribunal Especial tiene que consultarlo con cabecillas FARC, no con el Congreso. Vamos a Bogotá, Colombia, con Augusto Ibáñez, abogado especializado en Derecho Penal, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Hablábamos que el Tribunal Especial para la Paz, en esa eventual justicia transicional, será el encargado de juzgar los crímenes perpetrados en todo el conflicto armado. Tendrá un poder mayúsculo, doctor Ibáñez. ¿Quién, a su juicio, debe escoger a esos magistrados que van a integrar ese Tribunal Especial para la Paz? El presidente dice que ha consultado, no ha dicho con quién, que podrían ser las Cortes. ¿Usted qué opina? Bueno, este es un tema que es bastante interesante, pero que no siendo tan medular, tiene su importancia y importancia mayúscula. Lo que es cierto es que es una propuesta del señor presidente de la República que puede ser estudiada, es un prisma de observación. Lo que sí es cierto es que ese Tribunal Especial hace parte de la justicia transicional.
es decir, una justicia aparte de la justicia ordinaria. Lo que es lógico es que el origen de los magistrados pues no puede ser nombrado directamente por la subversión, porque entonces estaríamos nombrando el propio juez, sería un total exabrupto. Pero me parece que para dar legitimidad al mismo Tribunal Especial, correspondería, me imagino, correspondería hacerlo de la manera más parecida a la forma como se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque ese es la vía legítima, la vía ordinaria, la vía corriente y que no ha tenido mayor reparo. Esa es una sugerencia interesante y que en forma de una cooptación da una legitimidad especial a lo que es una justicia transicional. Senadora Paola Holguín, el presidente ha dicho textualmente lo siguiente: se han hecho propuestas de parte del gobierno para que nuestras propias cortes tengan un papel en esa designación, que jueguen un rol en los procedimientos. ¿Usted cómo interpreta esas declaraciones, senadora? Hay varias cosas que uno tiene que discutir y que preocupan. La primera, si bien es cierto que se va a tratar de evitar que a dedo la FARC elija sus propios jueces, el hecho de que se consulte con ellos el mecanismo de elección ya está mandando una señal perversa, y es: ellos son una organización narcoterrorista. La decisión del tribunal para juzgar a esa organización debería ser del Estado de Derecho, debería ser de quienes nos encontramos del lado de la institucionalidad. Eso no tendría por qué discutirse con ellos. Otra preocupación que le surte a uno es el tema de fondo, y es: este tribunal va a aplicar la justicia transicional, y hoy está planteada esa justicia transicional como una justicia de impunidad. Bien se adelantó en la nota. Hoy incluso quienes han cometido delitos atroces y de lesa humanidad no pagarían cárcel por el solo hecho de reconocer este tipo de delitos. Ya lo ha dicho el vicefiscal de la Corte Penal Internacional. Esta justicia que sea hasta ahora, este borrador de justicia que se ha acordado con las FARC, es una burla a la justicia internacional. No cumple con los mismos parámetros. Y en este caso, como Colombia firmó el Estatuto de Roma, podría entrar en cualquier momento como subsidiaria a la Corte Penal Internacional. ¿A uno qué le preocupa? Dicen entonces que sean las Cortes las que tomen la decisión. Hoy Colombia tiene una grave crisis de institucionalidad y hoy ve uno en Colombia desconfianza ciudadana frente a las Cortes. Senadora Paola Holguín, ¿qué riesgo supone para Colombia que las FARC... quizás, como lo ha dicho el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, él ha asegurado que las partes no van a tener una incidencia directa en la escogencia de esos magistrados, pero al mismo tiempo, cuando se presentó ese acuerdo de justicia transicional, sí se habló de que tanto el gobierno nacional como las FARC iban a tener cierta incidencia en la conformación de ese tribunal. ¿Qué riesgo supone para el país, por ejemplo, que las FARC tengan algún tipo de influencia en la escogencia de sus magistrados? La primera y la más grave es que no es serio que uno pueda elegir a quien lo va a juzgar. Esa es la primera. Una preocupación que uno tiene. En el borrador de acuerdo de justicia se ha establecido que tendrán que comparecer ante estos tribunales quienes directa o indirectamente hayan participado en el conflicto armado interno que ellos denominan, con un agravante. La FARC ha dicho a través de sus redes y a través de quienes los representan, ellos lo que esperan es lograr una venganza criminal a través de esta justicia. Ellos lo que esperan es que presidentes, ministros, empresarios y todo el mundo termine compareciendo. La fuerza pública, nosotros hemos dicho desde el comienzo, no pueden ir todos al mismo tribunal porque no es equiparable el fuego legítimo de la fuerza pública, que es una fuerza que tiene la protección de la Constitución y la ley, que cumple una misión constitucional y legal, con el fuego de una organización narcoterrorista. ¿Por qué tienen que ir bajo los mismos parámetros a los mismos tribunales? ¿Por qué esperar que los empresarios, los presidentes, los ministros tengan que comparecer ante estos tribunales? Mire, es que aquí es muy grave porque aquí se quiere meter a todo mundo en el mismo costal. Este es un proceso con una organización narcoterrorista. Tiene que existir una justicia para ellos, una justicia diferente para los demás.
O el tema grave, está bien que ellos no van a elegir a dedo directamente a quienes los van a juzgar, pero el solo hecho de que ellos puedan establecer cuáles van a ser los parámetros de selección ya está limitando y acomodando esa selección de quienes los juzguen. Senadora, tengo que hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos le voy a hacer la misma pregunta al doctor Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, a propósito de los riesgos que supone esa eventual influencia de las FARC en la conformación de esa Jurisdicción Especial para la Paz, de estos tribunales. Antes de irme a comerciales voy a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes al tema que hemos estado analizando hoy en el programa La Noche. Si ustedes creen o no que el gobierno estadounidense debe otorgar indulto a alias Simón Trinidad para que coordine, según lo ha dicho las FARC, un proceso de dejación de armas. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a esta hora. Emerson Grajales dice lo siguiente: no, ni tampoco lo harán. La política de Estados Unidos es no negociar con terroristas y las FARC son un grupo terrorista. Laureano Ruiz dice lo siguiente: sí, claro, de ser necesario, pues ellos no ganan nada teniéndolo allá y si en este momento Colombia lo necesita acá. Y Juan Gaviria dice lo siguiente: el proceso de paz no puede quedar en las manos de una persona condenada por los Estados Unidos. Le damos uno más, el de Jonathan Cano. Él dice lo siguiente: claro, si esto implica la dejación de armas por parte de las FARC y la terminación del conflicto, se debe dar la libertad inmediata. Las opiniones de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche.